Según algunos es cierto y según otros es un invento, que fue una cosa personal. Aquí hasta se ha dicho que Bay Figueroa lo que quería era un proyecto político. Entonces, ¿qué él le dijo a Hipólito? Te tumbo el gobierno. Hipólito le dice, te cierro el banco. Y en efecto ambas cosas pasaron. Ciertamente se dieron. Hipólito Mejía, con su temperamento, su forma de ser, yo digo que es un fenómeno. Hipólito es un fenómeno porque él tiene toda la caracterización de un caudillo. Esto es una anécdota que vale la pena contarla. Luis Álvarez Renta llega a tener una preponderancia muy alta, grande. Tenía visiones muy audaces. Convence a Hipólito de que él puede ser el puente con el gobierno haitiano. Empezó a cultivar una relación con Aristide que mucha gente se sorprendía porque Aristide era antidominicano. Luis Álvarez Renta llevó a los dos presidentes a una reunión. Dígase que lo que estaba pasando con Baninter era autorizado para todos los bancos por la autoridad. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz de poder conectar con ustedes. Gracias a todos los que siguen este canal Al Tanto TV. Suscríbase, comparta este contenido y déjenos saber qué le parece este contenido de alto valor que trabajamos para ustedes. Bueno, tenemos una serie completa del caso Baninter a propósito de la presencia del señor Luis Álvarez Renta en esta plataforma en varias ocasiones, del doctor Julito Jacín, del señor Freddy Aguas Vivas y por supuesto tenemos una mirada diferente ahora. El doctor Pelegrín Castillo, abogado político, congresista, que pudo vivenciar estos procesos sistémicos, como él le llama, que dieron al traste con la quiebra de Baninter y otros bancos. Gracias por estar aquí. Colombia, muy contento de estar aquí en tu compañía. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de transmitirle al público de tu espacio, que es un público interesante, atento, informado y con interés de informarse, una perspectiva distinta, no necesariamente contraria. En algunos aspectos será contraria y ayudará a entender muchas cosas, pero en lo esencial es un elemento contextual para entender muchas de las cosas que pasaron antes de Baninter y después de Baninter. Quizá, doctor, podamos descifrar algunos códigos, podamos confirmar algunas leyendas, algunos mitos, algunas fábulas, según algunos actores del proceso. Por ejemplo, según algunos es cierto y según otros es un invento, que fue una cosa personal. Aquí hasta se ha dicho que Bay Figueroa lo que quería era un proyecto político. Entonces, ¿qué él le dijo a Hipólito? Te tumbo el gobierno. Hipólito le dice, te cierro el banco. Y en efecto ambas cosas pasaron. No sabemos si se dijeron, pero pasaron. ¿Cuál es la mirada suya y cómo sucede esto de Baninter? Mira, todos esos episodios ciertamente se dieron, pero se le atribuye más alcance de lo que cualquiera puede pensar, y la realidad yo creo que es otra. Yo tengo tiempo analizando la historia del país desde una perspectiva sistémica. Creo que el sistema político nuestro está en una fase crítica terminal, pero no se puede entender el sistema político si no es a través de su articulación con el sistema económico. Mira, voy a empezar por hechos muy concretos. Siendo yo diputado, que fui electo en las elecciones del 94, viajé a Washington antes de las elecciones del 96 y allá interactuando con los representantes dominicanos, tuvimos la oportunidad de visitar el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, y hablando con los funcionarios de esos organismos internacionales, nos dieron una visión general, un briefing. A mí particularmente, habían otras personas, pero a mí como legislador nos explicaron básicamente lo que iban a ser las grandes líneas de transformación, de reforma, de cambio que venían
bajo la etiqueta del famoso consenso Washington. Recuerda que había caído la Unión Soviética, que se había producido la primera guerra de Irak, se había anunciado el surgimiento de un nuevo orden mundial, el campo socialista se había desintegrado y entonces estaba surgiendo vamos a decir, esa nueva etapa donde iba a haber un gran proceso de privatizaciones, de regulaciones, los estados iban a ser reducidos, el sector privado iba a jugar un papel más importante, la sociedad civil aparecía como un actor fundamental. Bueno, se perfilaba, eran los tiempos en que Fukuyama estaba escribiendo El fin de la historia y se hablaba del multiculturalismo, del multilateralismo y de la dinámica de los mercados para imponer las nuevas realidades de mercados integrados en todo el mundo. Eso fue en el 96. A mí me llamó mucho la atención, yo soy un estudioso, no solo de la política, sino de la economía. Y empecé a ver ese proceso ya como legislador. Leonel Fernández gana en el año 96, como resultado de un pacto de los grandes líderes, derrota al doctor Peña Gómez, e inicia un gobierno que tiene que bregar con esa agenda que ya está, vamos a decir, prefigurada por parte de los organismos internacionales. Como el PLD es un partido que tiene una extracción marxista, obviamente no podía hacer una apuesta a fondo, no podía irse en la línea de las privatizaciones, eso era anatema, eso estaba condenado aquí, políticamente incorrecto hablar de privatizaciones. Entonces empezó un proceso bien, vamos a decir, maquillado, bien acomodado, e incluso hasta en cierta manera fuera del control del poder ejecutivo, porque acuérdate que Leonel hasta las elecciones 96, el 98 y incluso hasta el 2000 no tenían, el PLD no tenía un control congresional grande, tenía que pactar con el PRD, que había perdido las elecciones, pero tenía una representación congresional muy alta, y con el propio Partido Reformista. Entonces, yo pude ver como legislador, y en muchos casos yo diría que en casi todo, fui de los pocos que conscientemente enfrentamos ese abordaje del proceso que estábamos viviendo. Ejemplo, en el año 1997 se aprobó la ley de telecomunicaciones. Esa ley se estaba trabajando hace mucho, pero de buenas a primeras el Congreso la aprobó y eso trajo un problema incluso con el amigo Luis. Porque él es de los creadores de esa ley. No, él fue vamos a decir, uno de los grandes estrategas para la aprobación en el Congreso. ¿El hombre del maletín? Mira, ¿Cómo es que se aprueba una ley en el Congreso que usted dice que la estaban trabajando, pero que de buenas a primeras se aprobó? No. Oye, ¿qué pasa? Luis, que es un personaje con mucha imaginación, pero también con muchas relaciones y con mucha formación, porque eso no se puede discutir, entendió que tenía que jugar un papel importante en ese proceso, sobre todo porque había un interés predominante, que era el Grupo Nacional, que era propietario del Banco Nacional de Crédito y al mismo tiempo de Tricón. Entonces, perdóneme, ¿y quiénes son los dueños del Grupo Nacional? Pelleranos. Los Pelleranos. Ellos iban a hacer una emisión de bonos, la primera que se hacía en términos de desarrollo capitalista. Eso era un salto adelante, porque colocar bonos, una empresa dominicana,
en la Bolsa de Valores de Nueva York era importante, porque era la primera empresa de base dominicana que colocaba bonos en los mercados internacionales. ¿Qué pasa? Los mercados iban a apreciar el marco legal. Si el marco legal era desfavorable a la privatización, a la desregulación, eso no iba a favorecer la colocación, probablemente se frustraba. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo el debate porque yo tenía mis preocupaciones. Yo decía, mira, aquí tenemos un mercado de telecomunicaciones en telefonía que era fundamentalmente monopólico o de posición dominante, con Claro. En ese momento era... Verizon. No, anterior Codetel. a Verizon, Codetel. Entonces tenía casi el dominio del mercado y Tricón entraba a competir, lo cual era muy bueno. Pero al plantear el tema de la libertad tarifaria, ese fue uno de los argumentos que yo usé. Yo dije, miren, con la conformación de los mercados que tenemos y los actores que hay, plantear libertad tarifaria es sencillamente favorecer un mecanismo de concentración de rentas en favor de las grandes telefónicas. Eso para vender el proyecto de colocación de bonos puede ser fabuloso, pero mirando a los usuarios dominicanos, yo decía, eso va a traer problemas, porque estas compañías ojalá compitan, pero si se ponen de acuerdo en tener esa libertad tarifaria y manipularla, el que va a pagar los platos, el que va a pagar la cuenta es el ciudadano, usuario dominicano. Entonces yo me opuse y se opusieron unos pocos. Pero pasó. Pasó. Eso trajo un problema porque había sectores del gobierno que no les gustó la forma en que pasó, y eso incluso condujo hasta la detención de Luis. Pero no sabía que Luis Álvarez Renta fue preso por eso. Hubo un problema de un allanamiento que se hizo y apareció una pistola, pero eso se resolvió porque Luis evidentemente era una figura y es una figura. ¿Pero bajo qué cargo lo allanaron? ¿Por él ser el gestor de la aprobación de esa ley? Él estuvo impulsando eso y había sectores del gobierno que entendieron que aprobar eso... Pero había que coger preso a los legisladores que la aprobaron, ¿fue? Es que el mecanismo que se concibió fue meter las modalidades del lobby americano. Lo que se hace en el Congreso americano, que bueno, no es un soborno. Un paréntesis, doctor, usted nunca ha visto El Hombre del Maletín en su tiempo de congresista, pero usted sabe que existe. Yo sé que existe y obviamente a mí nadie, en todos esos 20 años, a nadie se le ocurrió ir a proponerme algo indebido. Doctor, ¿y usted oyó la anécdota? Ahora, yo sí he visto también cómo se usa el tema dentro del Congreso del hombre del maletín cuando se quiere bloquear un proyecto. O sea que se da de las dos formas, para que se apruebe. Claro, usted oyó la anécdota cuando se quiere bloquear un proyecto, entonces se riega la voz de que ahí está el hombre del maletín. Cuidado. Entonces, pero de que hay gente que le cogió un dinero a Danilo para la tercera postulación. Y entonces cuando llamó Pompeo, la gente se quedaron con los cuartos y no pasó el proyecto. Bueno, se dice. Eso fue así. O sea que se alzaron con pero no fue Danilo, fueron los que estaban metidos en el proyecto, no fue Danilo directamente, sino una serie de personajes temibles que billetearon, que estaban financiando ese proceso. Pero eso vamos a dejarlo para un programa especial. Aparte. Mira, eso es... Seguimos buscando la vinculación de Baníder y la ley de telecomunicaciones. 97. Porque esa ley también es relevante. Porque esa ley fue la que marcó la pauta para que los grandes grupos económicos, dueños de bancos,
pasaran a controlar medios de comunicación. Le hago una pregunta de orden. ¿Por qué? Y usted me está hablando desde la Compañía Nacional de Cable, que estaba vinculada al Banco Nacional de los Pelleranos. ¿Por qué los dueños de bancos siempre han querido la medios? Telefónica también. ¿Por espérate. qué? Bueno, eso se venía dando desde el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Acuérdate que el Banco Universal de Leonel Almonte adquirió Reintel, adquirió muchísimas emisoras y bueno, eso fue parte de... ¿Por qué? Finalmente se prohibió que los grupos económicos, después de todos los problemas que vinieron, adquirieran medios de comunicación, por lo menos que directamente tuvieran medios de comunicación, porque entendían que eso era negativo, pero tuvimos que pasar varias experiencias. Pero yo quiero que usted le explique a la audiencia común que no maneja eso, la gente que entiende por qué, lo pregunto, y la gente que no lo entiende, ¿por qué los bancos querían siempre medios? ¿Y por qué trajo problemas hasta prohibirle a los bancos que tuvieran medios? Porque la tendencia que hay en el sistema, por eso yo cuestiono, digo, el sistema político está en una crisis terminal, entre otras cosas, porque la política se ha desnaturalizado, se ha convertido en un campo de inversión y los grandes grupos económicos en la práctica se convierten en los grandes electores en la sombra. Uno de los grandes electores, porque hay varios grupos electores en la sombra que tienen tanto poder o más que los grupos económicos que actúan aquí en el país, que de hecho se han consorciado. Para los fines electorales hay varios grupos que han decidido, bueno, en vez de nosotros competir y ponernos a apoyar a diferentes candidatos, nosotros creamos un consorcio para controlar la política. Y si tú controlas la política, controlas los reguladores. Y si controla los reguladores, tú pones tú las vas reglas, en coche. o por lo menos te puedes brincar muchas reglas. Entonces, estamos hablando de 97. Yo voté en contra de esa ley. Después viene otra ley que dio origen a muchos debates, que fue la ley de reforma de la empresa pública. Que aquí no le pusieron ley de privatizaciones. Le pusieron un nombre, ley de la empresa pública, y establecieron varios modelos. Por eso es que pierde el PLD en el 96-2000 porque di que vendieron la mitad de todo. En el 98, el PLD lo que hace con las empresas industriales es vender la mayor parte al sector privado, lo cual, yo te voy a decir, en lo personal, yo entiendo que el Estado no tiene que estar interviniendo en actividades que la puede desarrollar el sector privado perfectamente. Lo que sí el Estado tiene que tener es el poder de regulación para evitar que se produzcan monopolios, oligopolios, corrupciones, abuso de posición dominante, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no ha logrado el Estado. Pero conceptualmente, ese proceso se fue, vamos a decir, dando con la ley de privatizaciones, con las empresas de eléctricas. Obviamente ese era, vamos a decir, la joya de la corona. Y yo creo que el abordaje del tema fue muy negativo. De hecho, todavía estamos pagando las consecuencias del pecado original. ¿Por qué? Porque un sistema que era naturalmente pequeño, para poder acomodar la cantidad de intereses locales que querían cada cual su parte, entonces se dividió. 3 empresas de distribución, 3 empresas de comercialización, y una empresa de transmisión, las empresas hidroeléctricas aparte. Entonces, pongo un ejemplo, un sistema pequeño pudo haberse capitalizado o pudo haberse reformado de otra manera. Mi planteamiento en ese momento, y después me convencí
de que era la línea a seguir, y todavía lo sigue siendo, es que lo ideal era hacer una capitalización abierta de mercado, buscar un gran socio que operara y que todos los dominicanos que quisieran invertir se convirtieran en accionistas y que el Estado tuviera unas acciones de oro. Si Colombia Alcántara, que quería ser socia de esa empresa, lo podía hacer. Mira lo que pasó, por ejemplo, cuando Unión Fenosa entra al país. La misión dominicana va a España a buscar, porque cuando se hace el planteamiento de que no se va a privatizar o a capitalizar el sistema completo, sino que se va a fragmentar, entonces mucha gente, muchas de las empresas grandes no le interesaban. Y el gobierno dominicano tuvo que hacer una mediación frente al gobierno español. Ahí juega un papel importante el gobierno español, funcionarios del gobierno español, para convencer a Unión Fenosa, que ya estaba aquí, a que entrara en el esquema. Endesa, por ejemplo, que era una de las posibles grandes empresas españolas que iban a participar en la licitación, dijo que a ellos no les interesaba participar en un sistema pequeño, fragmentado, de coger una parte de un sistema naturalmente pequeño. Entonces fue una mediación política la que evitó que el proceso de licitación del sector eléctrico virtualmente quedara desierto. Claro, ya estaba AES, que vino, que una de las grandes, entró Unión Fenosa, igual, y empezaron los actores locales también a exigir su parte, su cuota, y llegaron a tener su cuota de mercado en la generación. ¿Qué pasa? Andando el tiempo, el sistema siguió fragmentándose más y el problema que era mínimo del subsidio eléctrico se convirtió en un problema mayúsculo. Hasta el día de hoy. Y aquí estamos. Óyeme, hasta el día de hoy. Entonces estamos hablando de que el Estado Dominicano, desde el 98 a la fecha, ha virtualmente invertido más de 18 mil millones de dólares en subsidio al sector eléctrico, que cuando tú lo miras objetivamente, son transferencias a los generadores que se le están haciendo en un porcentaje alto. Doctor, todo esto que estamos... Eso es 98 con la capitalización. Las tierras del CEA, lo mismo. Bueno, mi padre, que era presidente del Consejo Nacional de Drogas, objetó algunas operaciones, entendiendo que había algunas empresas que no calificaban, que estaban vinculadas a actividades de narcotráfico, pero tenían buenos protectores, incluso en el gobierno americano, o en la embajada americana, no vamos a decir el gobierno americano, porque los americanos son mucha gente y parece que había un interés de proteger esas empresas mexicanas, o por lo menos de no molestar al gobierno mexicano. Pero el viejo hizo el planteamiento en ese momento. Entonces, esa fue una segunda ley, que fíjate que todo conduce a una concentración. Luego viene, eso fue en 98, ya cuando entra Hipólito Mejía, bueno, se me olvidó mencionar el tema de los aeropuertos. Hubo un esquema de arrendamiento de los aeropuertos en condiciones muy favorables. Toda esta línea viene desde allá, de la reunión de Washington que usted mencionó al principio. Bueno, porque ahí fue que yo vi, porque me explicaron cuáles iban a ser las tendencias. Pero aquí, en vez de pensar en cómo nosotros ampliamos la base del capitalismo y hacemos un ejercicio de capitalismo popular y democratizamos la titularidad de las acciones, para que todo el que quiera participar o invertir lo haga, que es el planteamiento que yo vengo haciendo hace mucho. De hecho, lo logramos colocar en la Constitución de la República.
En vez de eso, seguimos con el esquema de, por un lado, el Estado se queda con el 50%, pero no controla la empresa, porque los delegados del gobierno, en muchos casos, no en todos, porque hay algunos casos que se demuestra que algunos actores del gobierno velaron por los intereses públicos y frenaron el interés de los grupos de exaccionar rentas a través del control por ejemplo, o de los aeropuertos o del sector, en el sector eléctrico con Funper, ahí se vio un caso interesante. Pero eso se vino a ver después. Mientras tanto, el país, solamente por el sector eléctrico, ha asignado 18.000 millones de dólares. ¿Cómo impacta esta agenda que usted viene citando para la quiebra de los bancos cuando Hipólito? Espérate, ahí viene. ¿Qué pasa? Es una agenda. ¿Qué pasa? Hay algo que se ha dicho aquí en este programa y que está en los libros. Por ejemplo, Julio Cross lo ha dicho, lo ha escrito. Dentro de ese ambiente de desregulación que había, el Banco Central de la República Dominicana autorizó a todos los bancos a endeudarse en dólares y a prestar en dólares, no solamente localmente, sino internacionalmente. Dígase que lo que estaba pasando con Baninter era autorizado para todos los bancos por la autoridad. Sí, valga la redundancia. El esquema de endeudarse en dólares y prestar en dólares fue autorizado como política. ¿Qué se perseguía? No, porque era el tono que había de la desregulación de los mercados. Y una economía como la dominicana, acercarla al dólar para que los bancos dominicanos en esa coyuntura adquirieran crédito en dólares y financiaran en dólares. ¿Qué pasa? Cuando llega Hipólito Mejía y el PRD, empieza un proceso de endeudamiento del sector público. Se dispara. Vamos a ver, expliquemos cómo complica el endeudamiento del sector público con la dolarización de las operaciones bancarias. Yo recuerdo que hablé con algunos colegas diputados influyentes en la bancada del PRD y le dije, mira, aquí tenemos un problema de endeudamiento acelerado con banca privada, en vez de buscar con banca multilateral o bilateral dentro del Club de París, crédito. Entonces lo que estábamos haciendo era préstamos con banca privada. ¿Y qué pasa? Eso empieza a generar preocupación, porque el gobierno lo que estaba era buscando recursos para sus proyectos y se estaban negociando muchos créditos del gobierno. Quiero hacer una pregunta, doctor. Y entonces, ¿qué pasa? Los bancos que estaban endeudados en dólares, todos, pero más Baninter, que tenía un riesgo, una exposición, se tomó más riesgo que todos los otros, porque se sentía también con más poder que todos los otros. ¿Qué pasó? Ahí ya empezó el temor de que en algún momento próximo se iba a producir una devaluación, porque había que ajustar la economía, porque había un endeudamiento alto del sector público, pero ya el sector privado, la banca privada estaba muy endeudada. Y entonces viene yo leí un informe cuando estalló la crisis de Baninter, del Citibank, que nos llegó a mí como legislador. De hecho, yo estaba presidiendo la Comisión de Industria y Comercio. Yo lo veo y ahí lo explica muy bien. El Citibank, la perspectiva del banco norteamericano más importante aquí era que la política de endeudamiento del gobierno, sumado al alto endeudamiento de la banca privada, incluso prestando en el exterior, hacía más que posible necesario una devaluación, y los bancos que estuvieran más expuestos iban a tener muchos problemas. Entonces los bancos empezaron, cuando vieron el ¿Cuándo tema, le llega ese informe a usted? ese informe ya en el desarrollo de la crisis.
¿Cómo usted se enteró? Cuando el Citibank estaba evaluando qué era lo que estaba pasando en República Dominicana, ese informe a mí me llegó, yo lo vi y dije, bueno, espérate, esto está en el origen de la crisis. Porque los bancos privados salieron a buscar dinero para cubrirse, para minimizar sus riesgos con los bancos corresponsables. ¿Cómo se enteró Pelegrín Castillo, la persona, no el diputado, el abogado, el político, la persona? ¿Cómo usted se enteró del problema de Baninter? ¿Cuándo y cómo le llega esa información? No, mira, eso viene, acuérdate que Ramoncito Báez, los Báez, don Ramón, José Miguel, pero sobre todo Ramoncito, muy amigo de nosotros, de la familia nuestra y mío, fuimos compañeros en el colegio y muy cercanos. Los que estaban asesorando a Baninter con las autoridades para buscar una fórmula de solución al problema que ya estaba planteado era la oficina nuestra. Yo no voy a entrar en los detalles judiciales porque yo no fui abogado y eso yo prefiero dejárselo a mis hermanos cuando ellos estimen que deban hablar en algún momento. Que vengan aquí al Tanto TV, suscríbanse a este canal y escríbanos ahí, queremos ver a los pinchos aquí. Lo importante no es tanto el caso, sino que ver cómo funciona la dinámica capitalista en República Dominicana. ¿Usted estudió con Ramoncito en el colegio? Sí, sí. ¿Y es verdad que él aspiraba a ser presidente, Pelegrín? A él le gustaba mucho la política, igual que a mí. Pero nosotros él decía de un grupo, que cuando yo sea presidente, decía. No. Eso de que cuando yo sea presidente, no. Él sí tenía muy consciente de que él era un descendiente de Buenaventura Báez, de Ramón Báez. Y echaba vaina con eso. No, porque el grupo de nosotros era muy integrado y siempre hubo mucho afecto. De hecho, nosotros éramos un grupo que tenía el tiempo de nosotros en recreo era para hablar de política. Muchachos. Y de los muchachos en el colegio, eso el tema principal de nosotros, y después nosotros en lo personal siempre hemos tenido muy buenas relaciones. Pero nunca trascendió de que él quería ser presidente en grupos así de... No, sí, cuando él pronunció aquel discurso famoso de la visión país, ya era un Ramoncito que estaba en otro plano, ya no era el compañero de infancia, sino el líder bancario, financiero, empresarial, con más relaciones con la política. Entonces, cuando él pronunció ese discurso, ahí sí empezaron a correr avistamientos, los rumores, pero que me lo haya dicho a mí, no. Y mira que había confianza. Ahora, yo sabía, él sí era un actor que sentía que tenía un poder real, efectivo. Yo incluso digo que a él en buena parte le pasó algo parecido a lo que le sucedió a Eugenio Generoso de Marchena con Lilis, que bueno, Lili terminó fusilándolo en los tiempos que se fusilaba a la gente, y a él en cierta manera lo fusilaron, y Eugenio Generoso de Marchena representaba el Banco Francés aquí. Pero en esa un época, de orden, cuéntenos un ching esa anécdota. No, ¿Cómo fue que se pega? Yo te quiebro el banco y yo te tumbo. No, mira, eso. Más o menos. Esa historia ya se ha hecho. Yo quiero hablar de digo yo lo de Lilis, No, eso fue otra cosa. Eso fue que Lili, que era un mañoso, habilidoso, sabía que había muchas aspiraciones, y él dijo que no iba. Y que... Como Danilo ahora. Que no iba, que él no estaba interesado. Y entonces salieron varios sacaron la cabeza, y Lili obviamente se dio cuenta de esa relación
de Marchena con la política, que era una figura del sur, su familia también poderosa, y representaba a la banca. Cuando aquí no había banco, ese era el banco más poderoso, el banco francés. Y chocó con el gobierno. Chocó con el gobierno porque el gobierno quería cosas que el banco no le podía dar. Señores de los bancos, pasados, presentes y futuros, pecado capital, banca y política. Lo hemos visto. Bueno, pero fíjate, pero vamos a llegar al tema de Baninter propiamente, porque yo te he mencionado dos leyes. La ley de telecomunicaciones, que fue una ley que permitió ya que los grupos económicos se metieran en operaciones de mayor envergadura. La ley de reforma de la empresa pública, óyeme, mucha gente se metió, el Grupo Nacional, por ejemplo, se metió en el sector eléctrico. Para mencionar un ejemplo, ¿qué pasó después? Cuando gana Hipólito Mejía, se da ese proceso que lo describe muy bien Julio Cross, y que es lo que crea el marco, el contexto macroeconómico de la crisis. Dos procesos de endeudamiento, una probable devaluación a la vista, y los que estaban en riesgo inmediatamente a cubrirse. Pero habían dos elementos más. Y después siguieron otros más. Ejemplo. Bueno, la ley de seguridad social. Y esto es una anécdota que vale la pena contarla. Yo, cuando vi la ley, bueno, como programa, parecía muy interesante, se estaba promoviendo como la gran solución para resolver los temas de seguridad social del país, para proteger a la población más vulnerable, etcétera, etcétera. Pero a mí me llegó un informe, no sé, creo que aquí no se ha hablado de eso, de Carmelo Mesa Lago. Carmelo Mesa Lago era el experto más importante del continente, cubano-americano, de la Universidad de Pittsburgh, PhD, que hizo una evaluación del sistema dominicano y del proyecto de ley, y él produjo un informe. Ese informe decía, miren, los estudios actuariales de República Dominicana para hacer esos cálculos con ese modelo de ley no son confiables. Lo decía. Segundo, el nivel de concentración oligopólica que hay a nivel de los grupos económicos y los bancos no garantiza que los fondos de pensiones van a tener los mayores rendimientos. Lo que ha pasado. Uh-huh. Entonces, cuando ese informe llega, obviamente yo me preocupo. Y en una reunión donde estamos los legisladores con el presidente Mejía, que quería que se aprobara a unanimidad y que se aprobara pronto, que eso era un compromiso con la sociedad. Yo le dije en una reunión, dije, presidente, yo le recomiendo que no se precipite, que busque el informe de Carmelo Mesa Lago. Carmelo Mesa Lago preparó este informe y como es una autoridad continental y mundial y tiene estos juicios, que además son validados por el padre José Luis Alemán, su asesor, porque el padre Alemán estaba también con reservas, tenía preocupaciones con el proyecto, con el diseño del proyecto. Entonces yo le digo eso al presidente Mejía. El presidente Mejía, con su estilo, ya sabemos, me lo dijo, no, él me dijo, es que usted ve lo teórico. Si yo me llevo de ustedes, me tiró esa fuerte, una mesa de diputados. Si yo me llevo de ustedes, no hago nada. Mira, yo siempre me llevé muy bien con él como presidente y después. Pero me tiró esa, me dijo, si me llevo de ustedes lo teórico, me quedo tan chiquito como la Fuerza Nacional Progresista.
Entonces, Le hizo bullying. sí, un bullying ahí en la mesa. Entonces yo le dije, bueno, presidente, nosotros somos chiquitos. Sí, lo que pasa es que ustedes hablan mucho. Y no hacen nada. Y entonces yo le dije, sí, nosotros hablamos mucho. Lo que yo no sé es por qué preocupamos tanto. Entonces eso a él medio le contrarió los diputados que estaban ahí, que lo conocían. Presidente, venga, vamos a otra mesa. Y se lo llevaron. Pero yo siempre me quedé con ese tema, porque yo lo que le decía, presidente, invite a Mesa Lago para ver cómo ese proyecto lo podemos ajustar y mejorar y tomar previsiones. Yo quiero saber por qué si era sistémico el endeudamiento de los bancos en dólares permitido por una línea internacional y autorizado por el Banco Central, ¿por qué Baninter cae de la forma que cae? No, si era algo del sistema. No, fíjate que ahí, si no era personal. No, porque se complica con la política. Se complica con la política. La historia hubiera sido otra, probablemente, si no se cruza la variable política y la variable internacional. Pero ¿cuál es la variable política? Si ellos eran mejores amigos, si los Bay Figueroa eran los banqueros del PRD. Te lo voy a explicar en un momento, pero te quiero mencionar lo de la ley esta, porque esa ley fue también parte de la manzana de la discordia, la ley de seguridad social. Entonces, acuérdate que se aprobó. Entonces es verdad que nombraron a una persona de los Grullón, de la del Banco Popular. Eso es. Y entonces la lucha entonces se convirtió entre, bueno, ¿quién tiene el poder de designar a la persona que iba a administrar esos fondos, a asignar esos fondos? Entonces cada banco tenía uno. Cada banco de los grupos que estaban enfrentados tenían sus candidatos, y en vez de, porque yo como presidente lo que hubiera hecho es búscame una persona que no esté vinculada a ninguno de los bancos. Pero en ese momento. Y yo le pregunto, Pelegrín, ¿por qué Hipólito Mejía complace a Alejandro Grullón versus su amigo y su gran financista y su todo lo que significaba Bay Figueroa y Luis Álvarez Renta y su gente? ¿Por qué él favorece a don Alejandro Grullón? Mira, yo creo que en parte Hipólito Mejía, con su temperamento, su forma de ser, yo digo que es un fenómeno. Hipólito es un fenómeno, porque él tiene toda la caracterización de un caudillo del siglo XIX, principio del XX, con mucha inteligencia emocional para conectar con muchos sectores de la vida del país, pero con salidas a veces truculentas, a veces impulsivas. Y sobrevive a todo eso. Y entonces, en ese contexto de luchas de poderes, porque los bancos estaban luchando por el control de medios, estaban luchando por el control, el tema de las privatizaciones. Entonces, espérate, Hipólito Mejía yo creo que tomó esa decisión, pero eso de por sí no hubiera detonado la crisis. Eso no iba a detonar la crisis. ¿Qué detona la crisis? A mi juicio, lo que hace que llegue el momento crítico, álgido, la gota. El clímax de la crisis la produce una combinación de factores. Uno de ellos es el tema de la ley financiera y monetaria. Tan pronto se aprueba la ley de seguridad social, se mete también, ya en el gobierno de Hipólito Mejía, la ley financiera y monetaria. ¿Qué pasa? Esa ley autorizaba a los bancos a adquirir o aliarse con las asociaciones de ahorro y préstamo. ¿Qué pasa? Señores, estamos haciendo la mirada holística ahora desde el Congreso. Todo lo que pasó, primero fue al Congreso a hacer ley. Entonces... ¿Y cómo pasaba eso? ¿No había oposición legislativa? ¿Todo pasaba? La oposición era mínima. Por ejemplo, esas tres leyes que yo te mencioné, yo las objeté. Esta también
del Código Financiero y Monetario, yo también la ajuste. Ahí era que el PLD tenía un solo senador, ¿verdad? Que era Jaime David. Jaime David. Jaime David, no, ¿por qué? No, el amigo que ahora me Sí, va a matar. era José Tomás. José Tomás. Sí. Del distrito, un Jaime solo David senador. fue en el periodo 94-96. Después Jaime David fue vice. Un solo senador, para que ustedes vean lo que da, darle todo el poder a un solo partido. Todas esas leyes pasaron. Entonces, Pam. pasaron, cuando se aprobó esa ley, yo creo que ahí la exacerbación, las contradicciones que ya existían, se exacerbaron. ¿Por qué? Porque esa ley le daba una oportunidad a los bancos de aliarse a las asociaciones de ahorro y préstamo, y Baninter ya había hecho una alianza con la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. Entonces, eso lo podía convertir fácilmente en el banco más grande del país, y los otros bancos, y concretamente el Banco de los Bancos, que el Banco Popular es un caso interesante, porque es un banco que surge como un banco formado por muchos accionistas. No es de un grupo o de un pequeño grupo. Ahora mismo no sé cuánto tiene, pero originalmente eran muchos accionistas que se habían, y se convirtió en un ejemplo, vamos a decir, de capitalismo popular, porque había algunos grupos centrales, pero había una apertura para que mucha gente participara y fueran socios. Entonces el Banco de los Bancos se ve amenazado en su principalía con esta ley que permite que Baninter entonces... Es que ahí se mezclan todas las cosas, porque está la crisis macroeconómica. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Baninter aprovechando esa ley? ¿Qué asociación? Ellos habían adelantado las negociaciones con la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. Entonces, cuando se ve que eso es una realidad, que está aprobada la ley, y eso está casi creo que se llegó a firmar, ya eso cambiaba la correlación de poder a nivel de los grupos económicos que estaban luchando. Por eso yo digo, fíjate cuál es el peligro de tener un desarrollo capitalista con una débil regulación, por un lado, porque no podemos decir que no hay regulación. En ese momento era muy débil, pero por otro lado, con una configuración de mercado de monopolio, oligopolio y colusiones. Green. Mira, a mí este tema siempre me apasionó, porque yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio en todo ese proceso, y el Código de Ordenamiento de Mercado. Fíjate que hay muchísimos códigos que se mandaron para ese periodo y ninguno se ha aprobado. Todavía se está discutiendo el Código Penal. Bueno, a mi comisión fue el Código de Ordenamiento de Mercado, y yo como presidente convencí a los legisladores y a toda la bancada de que si queríamos aprobar los contenidos necesitábamos un método de aprobación diferente. En vez de aprobar en bloque un código, lo que teníamos que aprobar eran cada título del código, aprobarlo como una ley. La ley de competencia, esa se aprobó después que yo salí. La ley de consumidor, esa sí fue bajo mi dirección. La ley de propiedad industrial, y marcas comerciales, y la ley de derecho de autor. También la ley de prácticas desleales de comercio, que fue una ley que yo impulsé. Esas 5 leyes se aprobaron en ese periodo que yo estuve. Después vino Alberto Atala y terminó de completar el proceso con la aprobación de la ley de competencia, de promoción de competencia. El problema es que aquí tú apruebas las leyes y aunque sean las mejores leyes,
tienen problemas de aplicación. ¿Era el joven Báez Figueroa que usted conoció en sus tiempos de estudio una persona ambiciosa o con un proyecto de liderazgo o soñaba con dominar el mercado, o ese es el movimiento natural de los grupos económicos y de los movimientos monopólicos? Cuando usted dice, bueno, y se aprobó la ley y ya estaba ahí a punto de firmarse la compra de la asociación. ¿Qué pasa? ¿Qué perseguía Báez Figueroa? La familia Báez siempre estuvo vinculada al PRD. Desde 1966, te diría, que don Ramón se convirtió en uno de los grandes empresarios que apoyaba al PRD y concretamente a Peña Gómez. Y a través de don Ramón, muchos empresarios de las familias tradicionales, de la oligarquía, estaban confluyendo en el apoyo al PRD y en la oposición a Balaguer. Y en la oposición a Balaguer. ¿Y los Grullón a quién apoyaban? No, ellos apoyaron mucho al PRD también. Sí, en la fase esa última de que llega don Antonio, los grupos de Santiago, acuérdate que el Banco Popular tiene una marca santiaguera muy clara, estuvieron apoyando. ¿Al PLD no lo apoyaba ningún banco? Al PLD, bueno, que yo recuerde, nosotros no éramos aliados en ese momento, pero creo que Nene Ureña, cuando era el presidente del Banco de Comercio, estuvo cerca del PLD. Pregunto la línea de pensamiento estratégico de Báez Figueroa cuando usted lo conoció joven, para ver el por qué esa voracidad para hacer Baninter tan grande. O eso se dio porque así que se da. Fíjate, la ley lo permitía. Estamos hablando de Báez Figueroa, pero el consejo de directores de Baninter nunca se ha mencionado, pero ahí estaban de los grandes grupos del país. Ahí estaba Central Romana, representantes de Central Romana, para poner un ejemplo. O sea que ese tema, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, una lucha de grupos por cuotas de poder, por más poder, asociado a las relaciones políticas, Fíjate entonces dónde entra, por ejemplo, Luis, para que tú veas, y cómo se va complicando el asunto. En ese proceso, Hipólito presidente, Luis Álvarez Renta llega a tener una preponderancia muy grande, porque además de su talento y del apoyo que le daban los grandes grupos, Luis tenía visiones muy audaces. Claro, no era solamente visión de él, eso era una visión que compartía buena parte del empresariado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Haití? Ahí se da una de las acciones más audaces que se hayan intentado en la vida del país. El DR Casta se logra porque República Dominicana estaba siendo beneficiada por la iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero cuando Centroamérica avanza en las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio, los empresarios dominicanos se preocupan, se alarman, dicen, si Centroamérica se va a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y nosotros quedamos fuera, nosotros las inversiones no van a venir aquí, van a preferir Centroamérica. Y era más que razonable. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que los norteamericanos nos acepten? Después, porque Centroamérica tenía meses discutiendo, años discutiendo ese acuerdo. ¿Y dónde estábamos nosotros en esos años? Nosotros no estábamos participando en ese acuerdo. ¿Qué pasa? Cuando vemos que es inminente que Centroamérica va a firmar con Estados Unidos, porque siempre no estamos mirando el ombligo y no estamos viendo lo que está pasando en el mundo y alrededor nuestro, entonces viene la acción audaz.
la mueve por un lado Capellán, por otro lado la mueve Vicini, pero sobre todo la mueve Luis Álvarez Renta. Porque Luis convence a Hipólito de que él puede ser el puente con el gobierno haitiano, con Aristide. Empezó a cultivar una relación con Aristide que mucha gente se sorprendía, porque Aristide era antidominicano, Aristide era antiempresarial, Aristide era un hombre extremadamente violento, con un perfil dictatorial muy claro, y sin embargo, Luis Álvarez Renta, un hombre vinculado a un centro de poder de Estados Unidos, aparece cerca de Aristide y con la capacidad de juntar a Aristide y Hipólito Mejía y llevarlo a la cumbre de Quebec. Y lo hizo. Sí. Lo juntó. Lo juntó y lo llevó. ¿Quién lo ayudó? Carlos Andrés Pérez. Por sus relaciones con Bush padre. Bush padre habla con Bush hijo para que reciba a estos dos presidentes que le llevan una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta fue, bueno, dejen entrar a República Dominicana al DR Casta, aunque llega tarde, hay que chancearlo. Fíjate que por eso nosotros tenemos un problema muy serio para proteger nuestros productos agrícolas principales. Como el arroz. Como el arroz. Mira la crisis en cierne que hay ahí. Pero, ¿qué teníamos que dar a cambio? ¿O qué se esperaba? Porque yo creo que todo esto los americanos siempre lo previeron. Esto vendrán a nosotros y ahí cuando vengan a nosotros le vamos a dar las condiciones de ese acuerdo. ¿Y cuál fue la condición? Bueno, tiene que amarrarse con la ley Hope-Held, la ley Hope, que después se convirtió en Held. Yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio y acompañé las negociaciones en Washington y las de aquí, y tenía un buen equipo de asesores. Conmigo trabajaba Federico Cuello, que era uno de los mejores negociadores del país, porque siempre me cuidé en esta materia de que la comisión para los diferentes temas tuvieran los mejores expertos. Y el embajador Cuello nos estaba asesorando. ¿Qué pasa? Bueno, yo me entero de esto por una fuente que no puedo mencionar, pero me lo dijeron a tiempo. Mira, esto se hizo de esta manera en la cumbre de Quebec. Luis Álvarez Renta llevó a los dos presidentes a una reunión. Yo quiero preguntarle por qué Aristide, nosotros estábamos fuera porque estábamos fuera del CAFTA cuando se estaba discutiendo. Claro. Y Aristide por otras condiciones también estaba fuera. Sí. ¿Y qué ganaba Luis No, Álvarez Haití Renta? no era parte del esquema. Entonces, ¿qué pintaba y qué ganaba Álvarez Renta con esa gestión? Bueno, porque los empresarios dominicanos en las negociaciones que siempre han hecho con los poderes internacionales quieren usar la carta haitiana como la moneda haitiana y de las crisis haitianas como un factor de cambio. Ese es parte del problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo me doy cuenta? Bueno, vamos a Washington, cuando está avanzando el proceso, ya se habían acordado las 3 rondas. No me respondió que ganaba Álvarez Renta con esa gente. No, Álvarez Renta estaba jugando la carta de los empresarios. Ahora te voy a explicar. ¿Qué buscaban los empresarios con Aristide? Eso es lo que tú vas a entender ahora. Ah. Yo voy a Washington invitado por el Wilson Center. Conmigo me acompañó el diputado Cruz Pichardo, y cuando estamos ahí, los diputados de Centroamérica, los norteamericanos y nosotros, y técnicos, uno de ellos, que si mal no recuerdo fue el representante Wheeler, nos agradece a República Dominicana los compromisos que nosotros asumimos con Haití. Yo le pregunto a Cruz Pichardo, que estaba conmigo: Cruz, ¿tú conoces algún compromiso
porque yo no conozco ningún compromiso. ¿Por qué se vincula el DR Casta con Haití? Ahí es que yo empiezo a ver, espérate, aquí hay algo que no ha salido. En un evento en el embajador yo estoy criticando eso. Estaban los legisladores dominicanos, había gente de la embajada americana tomando nota y todo eso. Y una persona que participó en las negociaciones me aclaró, me dijo, no, mira, en realidad nosotros nos arriesgamos a hacer el planteamiento porque ya de hecho tenemos el problema haitiano y tenemos que sacarle algún tipo de ventaja. Y tenemos que, los americanos lo que quieren es esto y obviamente nosotros podemos asumir un esquema de coproducción, que es el que sirvió para montar el proyecto Codevi. Ese proyecto que tú ves ahí, Codevi, que es el único que se ha desarrollado desde el año 2002 hasta la fecha, hace 22 años, se montó con ese esquema de coproducción. Aquí las operaciones más complejas y en la frontera. Ahora, ¿cuál es la visión más amplia que se estaba manejando? Bueno, cuando viene Robert Selig, yo critico eso y le pregunto a Robert Selig, el jefe negociador norteamericano, que cuáles eran los vínculos con Haití, y él me confirma la sospecha y la información que yo tenía de que, bueno, nos habían permitido entrar al DR Casta, pero en cambio se quería que nosotros asumiéramos en la frontera un esquema de coproducción, modelo Codevi. Todo eso a partir de una visión de ¿Y quién firmó ese acuerdo? ¿Hipólito cuándo fue? Pero eso no está en la letra. Eso no está en la letra del acuerdo. Eso está palabreado. Eso se habló. ¿Cómo se dice? Como decisión de alta política. Y yo lo confirmé porque después de esa reunión, los norteamericanos siempre son muy cuidadosos con eso. En una reunión con funcionarios de la embajada aquí, vinieron dos altos cargos del Departamento de Estado, entonces me invitan a un almuerzo, pero con Luis Álvarez Renta. Y ahí tenemos una discusión amigable, pero que después se volvió un poco agria. Porque usted le reclamó. No, porque yo le decía a los norteamericanos, miren señores, ustedes saben mejor que yo, y mejor que todos nosotros, que Haití es un estado fallido, colapsado, desvertebrado, hace tiempo. Ustedes están vinculándonos a Haití y eventualmente van a pedirnos cosas como la están pidiendo con el tema de la nacionalidad y con liberalización de los flujos migratorios y todo eso, que nosotros no vamos a poder aceptar. Se lo dije. ¿Qué otra vinculación? Y entonces Luis estaba ahí. Bueno, y ahí, bueno, a mí me llamó mucho la atención que los norteamericanos le preguntaron, ¿y cuál es el vínculo suyo con Aristide? No, Luis explicó su vínculo íntimo, cercano, la confianza que Aristide le tenía a él. ¿Y cuál era? No sé, que el presidente Aristide y él se habían hecho grandes amigos y que él era, en realidad el puente entre los dos presidentes era Luis, que ya lo acababan de nombrar en ese momento embajador dominicano ante el gobierno de Francia. Fíjate dónde pasa, pasa Francia. ¿Qué pasa? Ahí tuvimos esa discusión porque él me dice, bueno, es que ustedes los ultranacionalistas, radicales, antihaitianos. Yo le dije, mira Luis, yo te entiendo a ti porque tú eres un gestor de negocio, un lobista de negocio privado. Y yo sé, porque yo había hablado con muchos de los altos empresarios de aquí, que los empresarios de aquí estaban acariciando, pero inducidos, tentados por los norteamericanos y por los europeos. A hacer negocios ahí. No, a dominar Haití. El mercado de los 22 millones. Porque ese es la ilusión, la utopía, la visión
Y yo le dije, con un Estado fallido, el principio es que todo falla. Y ahí No, están los resultados. no, míralo ahí, míralo ahí. Cada vez que nos quieren recibir los salchichones, los huevos, no queremos productos dominicanos. Con un Estado fallido, todo falla. Y le dije claramente, esa relación con Haití es tóxica porque Haití es un narcoestado. Mi papá lo estaba señalando. Nosotros estábamos compartiendo la isla de Santo Domingo. En el costado tenemos un narcoestado de libro, porque está en todos los libros especializados. Doctor, se dijo en algún momento que había unos dinero en efectivo en cajas en Baninter. ¿Hay alguna posibilidad que Aristide guardara dinero en Baninter? Mira, yo te voy a decir lo que yo percibí en esa conversación. Los norteamericanos estaban muy empeñados en saber explicarse ese vínculo de Luis con Aristide. Porque el de Hipólito se puede entender, pero servir de puente, llevárselo al presidente Bush. ¿Qué pasa? Acababa de pasar el 9/11, en el 2001, y los norteamericanos estaban ya viendo a un Aristide que empezaba a girar hacia Cuba, que empezaba a girar a sus posiciones radicales, lo empezaron a ver con preocupación. Por eso estaban tan interesados. Y cuando viene el problema internacional, que es otra dimensión de la crisis, que el tema de el famoso avión, cómo se financiaba, qué estaba haciendo, qué estaba llevando, qué estaba comprando, los famosos equipos de alta inteligencia que se compraron, todo eso, ya eso complicó todo. Complicó todo. Yo no puedo afirmar una cosa ni la otra porque eso finalmente no se investigó hasta las últimas consecuencias, no hay una verdad judicial, pero sí sé que eso fue, vamos a decir, lo que empezó a poner a los norteamericanos que estaban en ese momento broncos, porque acababan de recibir un ataque sin precedentes en su territorio. Entonces yo quiero... Entonces, ¿qué pasa? No, pero déjeme un de orden que me acaba de ocurrir ahora mismo. O sea, no todo lo que se ha dicho de yo te tumbo el banco y yo te saco del poder, o sea, no fue solo Hipólito. Lo que hace, la pregunta del millón, ¿por qué explota con Baninter si todo el sistema estaba contaminado? Quiere decir que Estados Unidos también pudo haber puesto una gotica de algo ahí. No, Estados Unidos estaba interesado en meterse aquí. Con motivo de esa crisis, porque ellos sabían lo que estaba pasando y se metieron, pero también el embajador que tenían también vino a hacer grandes negocios. Hans Hertel. Y hizo grandes negocios. Yo quiero que tú sepas que en ese periodo el embajador norteamericano tenía más empeño en la operación de venta de Placer Dome, de compra de Placer Dome, de los derechos mineros, que el mismo embajador canadiense. Pero juntos andaban el canadiense y el norteamericano. Porque en el fondo, cuando tú miras lo que pasó aquí en República Dominicana, aquí se dio un poco de todo, pero hay un componente que yo creo que vale la pena analizar, que lo explica la famosa investigadora norteamericana Noemi Klein. Noemi Klein tiene toda una tesis sobre el capitalismo de Schott. Ahí, Hertel, por ejemplo, en medio de esa mega crisis, se asegura el contrato de Placer Dome, el gobierno dominicano aprueba el arrendamiento de los derechos mineros a Placer Dome. ¿Y era legal que él hiciera negocio como embajador? Bueno, no, porque ellos siempre mantenían el argumento de que y es verdad, los embajadores tienen la responsabilidad de promover inversiones y sus proyectos
los intereses de sus empresas. Lo que a mí me chocaba era que yo veía al embajador americano con el canadiense en una operación minera de una empresa canadiense. Al final nos dimos cuenta de que había muchos otros intereses y ese contrato de Placerdón después lo termina comprando ¿quién? Barrick Gold Corp. Años después. Estaban de chupité, se dice en San Juan. Años después. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo digo porque en medio de ese lío se dan muchas otras cosas. Por ejemplo, el proyecto de reelección del presidente Mejía. También complica. Claro. Yo creo que él, que dijo que le gustaba el carguito, no se hubiera lanzado si no se hubiera armado la crisis y si en su partido hubiera surgido un candidato con potencial. Pero como él mismo dijo, aquí hay 8 candidatos, esto se ha vuelto una garata con puño, no se ponen de acuerdo y sé que él no estaba en ir y todos fueron y le dijeron, mire presidente, si usted no va, vamos directo a un desastre, usted tiene que ir. Y el presidente Mejía dijo, bueno, está bien, vamos a la reelección, pero él tenía que resolver el problema con Estados Unidos. Y ahí entra el otro componente que mucha gente no lo ve. Nosotros terminamos, o sea, para superar mucho de las reservas que había con el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Mejía, bueno, se pone al frente de la coalición de aliados para enviar tropas a Irak. Eso explica. Para enviar tropas a Irak. Eso explica Irak. Ellos sintieron, el equipo del presidente Mejía, que esas tropas que ellos estaban enviando a Irak le iban a servir de base para retener el poder en cualquier escenario. Por eso después se tuvo que hacer un gran esfuerzo para desmontar lo que podía terminar en una especie de plan B, el famoso plan B, que era virtualmente un golpe de Estado. Porque, ¿qué era lo que se vendía? Que el presidente Mejía era el hombre de Bush, del presidente Bush, y que Leonel era el hombre del presidente Chávez. Eso era el discurso que se manejaba, era eso. Yo, si no fuera por la quiebra de Baninter, ¿usted cree que él ganaba? En una ocasión fui a un evento invitado por la embajada americana y se me acercó, eran básicamente de militares. Y como yo trabajaba mucho los temas de seguridad, me invitaron. Pero a la salida, un funcionario de mucho nivel me dijo, mire, diputado, bueno, que su familia sepa que los norteamericanos lo que más queremos es saber de quiénes son los fondos que están en las cajas de seguridad de Baninter. En efectivo. Sí, porque había fondos. Entonces, esa parte parece que ellos estaban buscando en el mapa regional quién podía ser los que tuvieran intereses en Baninter, depósitos en Baninter, de la región. Y eso estaba en el ánimo de los norteamericanos. ¿En qué termina todo eso? Bueno, todo eso termina en el derrocamiento de Aristide desde República Dominicana. Porque es que Aristide, después que va con Hipólito Mejía a reunirse con Bush, empieza inmediatamente a dar un giro hacia Cuba y hacia Venezuela. Ya en Venezuela había surgido el intento de golpe de Estado a Chávez. Entonces, que fue una muestra de colección de lo que no se debe hacer para dar un golpe de Estado. Porque
que todo lo que hicieron, lo hicieron mal. Pero el punto es que todo eso generó un escenario regional delicado y eso termina en el derrocamiento de Aristide. Porque Aristide ya estaba en una línea de radicalización anti-norteamericana. Pero se hace desde aquí. Aquí es que se organiza el grupo de los 184 y desde aquí sale Jodel Jean Blanc y Guy Philippe, nada más y nada menos que Guy Philippe, a darle el jaque mate desde Cabo Haitiano. ¿Y cómo quedó Hipólito mirado por las autoridades norteamericanas? Mira, yo creo que él conserva sus relaciones. Pero digo yo a él le sirvió. En ese proceso. No, ¿Estaba mal mirado, como decimos aquí, o bien visto? No, mira, yo creo que parte del problema que confrontó el proyecto de reelección del presidente Mejía tuvo que ver con el tema del retiro de las tropas de Irak. Porque la información que tengo era que él se había comprometido a que si los españoles se iban, nosotros nos quedábamos. Y entonces, eso se lo dijo a Colin Powell. Nosotros nos quedamos, ¿y qué pasa? Pero Colin Powell no lo conocía bien. No, que cuando en realidad la decisión del mando dominicano fue correcta, la tomó el general Soto Jiménez, porque si los norteamericanos no podían garantizar cobertura de artillería, de aviación, de municiones, de refuerzo en un momento dado, no podíamos dejar 400 soldados ahí, y el mando tomó la decisión, pero eso evidentemente generó confusión en los norteamericanos porque ellos habían confiado en que los dominicanos íbamos a dar el ejemplo de que nos íbamos a quedar ahí. Y es fácil. Doctor Peregrín Castillo. Fíjate la cantidad de líos que se armaron alrededor de todo esto, que no es tan simple. Ahora, todo tiene que ver, vuelvo y digo, mira, a mí me tocó escribir el prólogo de la obra de don Germán Emilio Orne, que la publicamos 50 años después de escrita. Él la escribió en el 48 y en el 98, el mismo día en que se iba a publicar, él murió. Don Germán era una de las figuras del periodismo y del mundo intelectual más importantes del país, de pensamiento conservador. Yo con él siempre mantuve una relación muy cercana, muy cercana. Y él me dijo a mí, cuando yo le hablaba de los temas, que me preocupaba la concentración que se estaba dando aquí, las distorsiones, las deformaciones del capitalismo dominicano, porque estábamos saliendo de un capitalismo de Estado, que nos dejó Trujillo, hacia un capitalismo de grandes grupos que estaban luchando entre sí. Por dominarlo todo. Por concentrarlo todo y que eso podía traer muchos problemas. Entonces él me dijo, vamos a publicar esta obra. Escribe el prólogo. Y para mí fue un honor, porque imagínate, escribir un prólogo a una obra de Germán Orne de un tema tan sensible como ese, era muy importante. Yo lo escribí, pero ya de ese momento yo veía el problema. Y el problema no está resuelto. ¿Cómo se llama el libro? Los monopolios en República Dominicana. Sí, y eso era en el 48, la perspectiva de él. Y ahí yo decía en el prólogo que en realidad no había cambiado mucho. ¿Dónde lo conseguimos ese libro? No sé, porque fue del 98 y fue una edición del Banco de Reserva. Puede ser que el Banco de Reserva tenga alguno. Pero ahí yo planteaba el tema de que nosotros teníamos que hacer una transformación del capitalismo nuestro, porque teníamos un problema de que no teníamos una dinámica de competitividad. Estábamos más concentrados en la concentración de renta, en la extracción de renta, en la exacción de renta,
E incluso cuando lo miro en retrospectiva, en la concentración en un mercado cautivo, porque la idea era, bueno, vamos a tener el control de la isla, el mercado haitiano, que algunos los exaltan mucho, el mercado de los mangos bajitos, de don Martín Garata. Dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en las matas y verse en los cojollitos, en aprietos infinitos, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Los mangos bajitos. Entonces, es parte del problema y la clave del cambio en la sociedad dominicana pasa por dar un salto adelante y transformar la base del capitalismo nuestro. Pelegrín, tengo que invitarlo, voy a despedir esta transmisión para hablar más de usted, para hablar de su familia. Hay un episodio que hicimos en el especial para allá, para el 2011, con usted, con su papá. Lo voy a publicar en estos días, pero tenemos que hacer algo fresco. Quiero cerrar con subrayando lo que dijimos al inicio. La quiebra de Baninter fue un tema sistémico. Yo le hice una pregunta y con esto quiero cerrar. Fue sistémico, hay cosas que lo complicaron. Hipólito perdió por la quiebra de Baninter. Si Baninter no hubiera pasado como pasó, pudo haberse reelegido Hipólito Mejía. Mire, yo creo que era muy difícil retener el poder, porque el PRD, como decía Euclides Gutiérrez, era una confederación de grupos. Entonces, el hecho solo de plantear la reelección era un anatema, era ir contra la corriente histórica del PRD. ¿Y el PRM es también una conglomeración de grupos? En el ADN del PRM hay ese componente. Y ahora yo te voy a dar mi opinión. Personalmente yo creo que está terminando el ciclo que empezó Leonel Fernández en el 96. Y Luis Abinader en realidad tiene que tomar una decisión. Ser el presidente de la transición al nuevo ciclo y jugar el papel de líder estadista que mantuvo unido al país y enfrentó los grandes problemas que vienen, porque aquí estamos navegando en una tormenta perfecta, con la crisis haitiana, la crisis regional, la crisis continental, la crisis mundial y la desglobalización en curso. Entonces, en ese escenario, Luis Abinader tiene que tomar esa decisión o prepararse para pasar una etapa muy aciaga, muy dolorosa, gobernando entre crisis que se la va a generar su propio partido. ¿Tiene que apoyar a uno o a ninguno? Toda la clase política en general, si lo piensan bien, tienen que darse cuenta de que el ciclo político terminó. ¿Qué va a pasar ahora? Los factores externos en esta coyuntura mundial que estamos viviendo van a impactar enormemente en el orden interno, como impactaron en el año 1929. La recesión mundial provocó en República Dominicana y en 11 países de América Latina una sucesión de golpes de Estado. A nosotros salimos con una dictadura de 30 años. Una ñapa y nos vamos. Entonces en el 28, ¿viene un joven o es un líder reciclado? No, mira, el problema es más complejo, porque algunos... Omar Fernández podría ser. Algunos quieren, ¿qué te digo? Una visión naif, creyendo que esto es un tema generacional. Señores, aquí hay una guerra mundial en curso. Eso es lo primero. ¿Puede ser Leonel de nuevo entonces? Óyeme, hay una guerra mundial en curso. ¿Quién va a dirigir esto? Una desglobalización que no la va a parar nadie. ¿Quién es la persona para pasarnos por esta transición? Hay crisis continentales y regionales que están ahí a la vista, que tú la estás viendo. Cuba, Venezuela, ¿Puede ser Nicaragua, una mujer la persona adecuada? Y está la crisis de las crisis para nosotros, que es la crisis de Haití. Entonces, ¿qué yo estoy planteando? Porque yo no creo que esto pueda depender de una persona. O sea, la coyuntura obliga a la clase política que tenga sentido de responsabilidad, visión histórica. Señores, vamos a concentrarnos en preservar la nación, porque aquí no hay salvadores, ni hay mesías.
Aquí el país está en peligro por unas crisis combinadas que lo pueden arrasar. Entonces, ¿qué es lo prudente? Ponernos a hacer cálculos, vamos a usar una palabra popular, pendejo, o concentrarnos en lo principal, que es preservar la nación. Porque, mira, cualquiera de esas crisis en curso se lleva en un momento dado todas las conquistas importantes que hemos logrado nosotros a lo largo de las últimas décadas. Prométame otra conversación. Entonces, vamos a abogar nos sentamos por la unidad para que usted nacional. me diga quién va a ser. No, es que no. El enfoque de quién va a ser es un enfoque mesiánico. Lo que necesitamos es un movimiento nacional popular de unidad y de cambio de la conciencia colectiva e individual. Porque no hay un salvador. Es más, estamos enfrentando fuerzas demasiado poderosas y ninguna persona individualmente, por más bien dotado que esté, por más condiciones que tenga, puede enfrentar eso con éxito. El único que lo puede hacer es el pueblo dominicano, con la gracia de Dios. Amén. Porque te voy a decir una cosa, si no contamos con la gracia de Dios en esta coyuntura, digo en cualquier coyuntura, porque a Dios siempre hay que ponerlo por delante y por encima. Amén. Pero si el país no se unifica y seguimos con un sistema deformado, deformante, maleado, maleante, y no me refiero solamente al sistema político, al sistema económico, el Estado en crisis, óyeme, nos vamos a perder. Cuando vuelva, hablaremos de las candidaturas independientes. Muchas gracias a ustedes, no se despeguen. Esta es la visión holística sistémica de qué pasó con Baninter. Así que suscríbanse a este canal y esperen otros episodios aquí con el doctor Pelegrín Castillo y otros actores que van a venir a dar su versión de este hito que nos marcó económica, política y socialmente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Colombia.